Ok. Buenas noches, mi nombre es Anthony Javier Rodríguez Moya. Yo, número de cuenta 2025-100 4791. Eh, este es un video sobre los casos ideales. Voy a hacer un poco rápido porque tengo poco tiempo y es bastante contenido. Entonces, lo que tiene esta presentación es el contenido. Tiene el equipo, eh, el equipo de grupo, los casos ideales, ley de Boyle, de Charles, de Gay-Lussac, la de las clases combinadas, la ley de Dalton, la ley de Avogadro y la ley de Graham. De equipo, solo estoy yo, porque el equipo que yo tenía de grupo, no sé qué les pasó, no sé si se dieron de baja o no sé si se cancelaron las clases, no sé, no los he vuelto a ver nunca. Solo nos vimos el primer día que hicimos grupo y no nos volvimos a ver. Entonces, no los he visto ni ir a clases ni exámenes. Entonces, como no pude hallarlos, por así decirlo, voy a hacer el video yo solo. Introducción. Ley de gases ideales. Un gas ideal es donde todas las colisiones entre los átomos y moléculas son perfectamente elásticos, carecen de fuerzas atractivas a nivel molecular y se aprecian como un conjunto de esferas perfectamente rígidas que colisionan entre sí pero no tienen interacción alguna. Y la energía interna de estos gases se presenta en una forma de energía cinética, lo que significa que un cambio en la energía interna provoca o altos o bajos en la energía térmica, cambio de temperatura. Vamos, sé que la presentación es sobre ley de gases ideales, pero esa ley es un poco avanzada. No podemos ir directamente sin ver las que vienen antes de él. Entonces, ley de Boyle eh, dice que a temperatura constante el volumen es proporcional a su presión. Temperatura constante significa que la temperatura en el punto 1 es igual a la temperatura en el punto 2. Entonces, su fórmula es que la presión 1 sobre el volumen 1 es igual a la presión 2 sobre el volumen 2. Aquí podemos ver temperatura inicial, temperatura final, que es igual. Y un ejemplo sería este. Si yo tengo un buzo, si un buzo tiene un tanque con aire a 3 atmósferas y un volumen de 2 litros, el aire que está dentro del tanque, si el aire se libera hasta que la presión baja a 1 atmósfera, ¿qué volumen ocupará? Cabe recalcar que en este tipo de problemas la presión la podemos usar en atmósferas, en recales, en PSI. La idea es que sea la misma. Entonces, la fórmula, si ponemos los datos, nos queda que la presión 1, 3 atmósferas por 2 litros del aire, dan a 1 atmósfera por el volumen 2 que nos piden. Si hacemos el resultado, movemos el ATM para acá para eh, despejarlo, y si hacemos los cálculos, notan que el volumen 2 da igual a 6 litros. O sea, que nos dice que el aire ocupará 6 litros a 1 atmósfera. Sencillo. La ley de Charles establece que a presión constante el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. O sea, que significa que es en Kelvin. Entonces, si la temperatura sube, el volumen aumenta. Si la temperatura baja, el volumen disminuye. Aquí podemos la fórmula. Obviamente siempre y cuando la presión no cambie. Entonces tenemos que volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Entonces, la temperatura, algo importante es que la temperatura siempre en Kelvin y el volumen, como dije, litros, metros, pero que sea el año. Entonces, un ejemplo sería este: un globo que tiene 2.5 litros de aire a 27 centígrados se calienta hasta una presión de 77 grados centígrados, a una temperatura de 77 grados centígrados, que a una presión constante, ¿qué volumen tendrá? Pasamos las temperaturas a Kelvin y ponemos los datos, el volumen 1, la temperatura 1, el volumen 2 y la temperatura 2. Si despejamos para volumen 2, nos queda esta ecuación de acá, que el resultado nos da 2.92 litros. ¿Qué significa? Que el globo, al aumentar la temperatura, se expandirá a 2.92 litros y antes estaba a 2.5. Tenemos la ley de Gay-Lussac. Esto nos explica que a un volumen constante, la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta, en Kelvin. Su fórmula es bastante sencilla, la que hemos visto anteriormente. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Donde presión 1 inicial, presión 2 final, temperatura 1 inicial, temperatura 2 final. Y de nuevo, las presiones que sean las mismas y la temperatura en Kelvin. Un ejemplo sería este. Yo tengo un tanque de gas que tiene una presión de 2 atmósferas y está a 20 grados centígrados. Si la caliento hasta que tenga 70 grados centígrados sin que cambie el volumen, ¿qué presión tendrá?
con la fórmula, primero que hacemos pasar los datos centígrados, lo pasamos a Kelvin, ponemos los datos y despejamos para lo que queremos. Si despejamos para la presión 2 de esta fórmula, nos queda algo así, que la presión 2 es igual a la presión 1 por la temperatura 2 entre la temperatura 1. Si hacemos los cálculos, nos dan que la presión 2 es igual a 2.34 atmósferas. Esto significa que la presión subirá de 2 atmósferas a 2.34 atmósferas. Sé que voy un poco rápido, pero es que de verdad que 10 minutos es bastante poco para poder hablar sobre gases ideales en su totalidad. Entonces, tenemos que, con todo lo que hemos visto antes, vemos las fórmulas que tenemos aquí. eh, con todo lo que hemos visto antes de la fórmula, vemos a la ley de la combinada de los gases. Esta ley combina la ley de Gay-Lussac, de Boyle y de Charles. Esta ley nos dice que, bueno, esta ley nos describe qué pasa cuando cambia la presión y el volumen y la temperatura de un gas. Su fórmula sería que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre el volumen 2 sobre la temperatura 2. Y de nuevo, la presión que sea igual, los litros en, el volumen en litros en metros cúbicos y la temperatura en Kelvin. Espera que se está escuchando el audio. Un ejemplo sería este, un gas que tiene un volumen de 3 litros, 1.2 atmósferas, y 27 litros y 27 centígrados. Si la presión cambia a 2 atmósferas y la temperatura a 77 centígrados, ¿qué volumen ocupará? Pasamos los datos a Kelvin y con la fórmula ponemos los datos y despejamos la fórmula. Para el volumen 2 nos queda que es equivalente que el volumen 2 es igual a la presión 1 por el volumen 1 por la temperatura 2 entre la temperatura 1 por la presión 2. Si hacemos los cálculos nos queda algo así como 2.09, 2.1 litros que nos da. Entonces el volumen final será de 2.1 litros. Entonces, la ley de Dalton. Esta nos habla sobre presiones parciales. Una presión parcial es la presión que ejercería un gas si solo estuviera ocupando el mismo volumen y la temperatura que la mezcla. O sea que volumen y temperatura, digamos que son iguales. Entonces, nos dice que en una mezcla de gases que no reaccionan químicamente, la presión total es igual a la suma de las presiones parciales de cada gas. Vemos que su fórmula es una sumatoria de presión total. Un ejemplo sería este. En un tanque con oxígeno a una presión de 0.8 atmósferas, nitrógeno a una presión de 0.6 atmósferas y CO2 a una presión de 0.20 atmósferas, ¿cuál sería su presión total? Pues con la fórmula sumamos todo y nos da que la presión total sería de 1.60 atmósferas dentro del tanque. La ley de Avogadro nos establece que a temperatura y presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles. O sea que si yo agrego más moles, el volumen aumenta. Si quito volumen, disminuye la temperatura. Si quito volumen, disminuye los moles. Siempre y cuando la temperatura y la presión no cambien, sean iguales. ¿Qué me refiero con esto? Con su fórmula, nos queda que el volumen 1 sobre el número de moles 1 igual a volumen 2 sobre el número de moles 2. Y algo también importante es que en un mol de gas ideal a temperatura y presión estándar, que son 0 grados centígrados y una atmósfera, un gas ocupa un volumen de 22.4 litros. Y el volumen en litros son metros cúbicos. Un ejemplo sería este. Si un gas ocupa 5 litros y contiene 0,25 moles, ¿qué volumen ocupará si se aumenta a 0,6 moles, manteniendo temperatura y presión constantes? Con la fórmula, colocamos los datos, despejamos para el volumen 2 y con los cálculos eliminamos los moles, multiplicamos y nos queda que el volumen 2 aumentará a 12 litros. De que estaba a 5 litros antes, aumenta a 12 litros. Voy a hacer una pausa, porque quiero ver cuánto llevo. Llevo 9 minutos, nos quedan 30 segundos. Voy a hacerlo rápido. Queda poco. Entonces, la ley de Graham establece que la velocidad de difusión o efusión de un gas es proporcional a la raíz cuadrada de su masa molar. O sea, que los gases ligeros se mueven más rápido que los gases pesados. Su fórmula es que la velocidad 1 entre la velocidad 2 es igual a la raíz cuadrada de la masa molar 2 entre la masa molar 1.
Aquí vemos su significado. Vamos acá. Un ejemplo sería este. Si comparamos la velocidad de difusión del hidrógeno molecular con una masa molar de 2 gramos por mol y el oxígeno molecular con una masa de 32 gramos por mol. Con la fórmula despejamos, nos queda que el volumen y la velocidad del hidrógeno entre la velocidad del oxígeno es igual a la raíz cuadrada de la masa molar del oxígeno entre la del hidrógeno, porque el oxígeno es la masa 2 y el hidrógeno la masa 1. Esto nos da que eh, la velocidad del hidrógeno entre la velocidad del oxígeno es igual a la raíz cuadrada de 16 y esto es 4. ¿Qué significa esto? Que el hidrógeno se difundirá 4 veces más rápido que el oxígeno al ser más ligero. Y por fin llegamos a la ley de gases ideales. ¿Por qué les dije que íbamos a esperar tanto? Porque combina la mayoría, por no decir todas las gases ideales, todas las relaciones de gases, la de Boyle, Shales, la de Gay-Lussac y la de Avogadro, en una sola ecuación. Relaciona la presión, el volumen, la temperatura y el número de moles de un gas ideal. Y hay dos fórmulas, que es cuando es nivel macroscópico, que nos da el número de moles, y cuando es nivel microscópico, que nos dan número de partículas. En la primera fórmula vemos que la presión del gas por el volumen del gas es igual al número de moles por la constante de los gases ideales, que esta es equivalente a 8.314 joules mol Kelvin. ¿Qué significa joules mol Kelvin? Que es para subir un Kelvin se ocupan 8.314 joules por mol. Esta viene de bastantes más ecuaciones que no vamos a ver por el tiempo que tengo. Y la temperatura es la temperatura de cosa que tenemos en Kelvin. El nivel macroscópico es similar, que la presión por el volumen es igual al número de partículas, que esa se gana con el número de Avogadro. El mol menos 1 sería el equivalente a 1 sobre mol, por si acaso. Y el K es la constante de Boltzmann, que esta es 1.38 por 10 a la 23 joules Kelvin. Esta constante de Boltzmann nos relaciona las partículas con la temperatura. Entonces, de esto voy a poner dos ejemplos porque son dos fórmulas. Nos queda que el primer ejemplo vamos a usar la macroscópica. Un mol de un gas ideal a 2 atmósferas y a 300 Kelvin, ¿qué volumen ocupa? Ponemos la fórmula y como nos piden volumen, despejamos para volumen. Muy sencillo. Solo movemos la P a dividir un mol por la constante de los gases por la temperatura y 2 atmósferas. Eh, eh, les voy a, para así decirlo, para despejar esto es sencillo. Los moles van con estos moles, los Kelvin van con estos Kelvin, y joules y atmósfera, por alguna razón, nos da litros. Sé que es un poco raro, pero si se nos pide, sabemos que nos piden el volumen, lo que podemos hacer es quitamos todas las unidades y nos quedamos solo con el que queremos al final, que son los litros. Si nos pide volumen, sabemos que es litros, entonces nos liberamos de todo eso y nos ahorramos bastantes problemas con las unidades. Y el segundo ejemplo sería que si un recipiente de 0.02 metros cúbicos contiene 4 por 10 a la 20, 4 por 10 a la 23, aquí era un 23, pero eso, moléculas de un gas a 400 Kelvin, ¿qué presión tiene? Con la fórmula, la presión por el volumen es igual a esto, 4 por 10 a la 23 moléculas, por la constante de Boltzmann, por la temperatura. Despejamos dividiendo el volumen entre lo que teníamos acá y al final nos queda todo esto, como siempre, vamos a cancelar kilogramos, joules y moléculas. Ya les digo que pueden simplemente quitar las unidades y quedarse con lo que quieren al final. Entonces nos dice que la presión del gas, si hacemos todos los cálculos, es de 110.4 kilopascales. Estos son, kilopascales es igual a 1000. Entonces solo sería multiplicar esto por 1000 y tendríamos resultado en pascales. Eh, esa es toda la que hay sobre gases ideales. Sé que hablé bastante rápido, porque es que no tenía mucho tiempo para hablar sobre todo gases ideales. Hay algunas cosas que no las dije como más explicadas. Y dejando de lado que la presentación he visto cuatro iguales en el trabajo, digamos que cada quien hace su propio estilo, ¿no? Nada, espero que hayan aprendido sobre gases ideales.
Cabe recalcar que yo justamente eh, este periodo estudié física y nos enseñaron sobre gases ideales. Entonces, la mayor parte de la información que saqué de aquí la saqué de lo que nos enseñaron en física. Entonces, nada, espero que tengan buena noche. Voy a tratar de borrar eso. Voy a despedir en 3, 2, 1, adiós.